Bueno, tenemos una... Bueno, estamos de vuelta aquí en este lunes, último día del mes de agosto, y estamos esperando la conexión con Alfredo Pacheco Osoria, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dirigente importante aquí en la capital del Partido Revolucionario Moderno. Alfredo es un hombre de noticia en estos momentos en que algunos proyectos se han estado conociendo en la Cámara de Diputados y que han generado parte de los ruidos de lo que nosotros hablábamos esta mañana y que algunos diarios han estado también tratando en estos días. Por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con el Código Penal, la exclusión del tema del aborto del Código Penal, de lo que conocemos de las tres causales, en lo que esto ha generado, la cantidad de opiniones en contra, a favor, la necesidad de tener un código penal ya aprobado y operando. El presidente de la República, en el encuentro que yo citaba ahorita, que sostuvimos la semana pasada, le revelaba a los periodistas que todavía el Ejecutivo no había fijado una posición sobre esto, que se había estado discutiendo el tema y que cualquier opinión que se haya emitido, y se refería a una opinión de Alfredo Pacheco sobre el tema, que no tenía necesariamente que vincular al Ejecutivo, que era una cuestión sobre la que el Ejecutivo aún no había tomado partido y que en su momento habrá una línea sobre el tema, sobre el Código Penal y sobre el asunto del aborto. Una cuestión interesante que se produjo en medio de la reunión del presidente de la República con los periodistas, porque un grupo de periodistas que tenían posiciones tomadas en el pasado o habían expresado posiciones con respecto a lo de si procedía o no las tres causales o las eximientes para que sea posible lo del aborto. El presidente hizo una especie de reclamo diciendo: yo fijé una postura y no encontré defensa de mucha gente que debieron defender la posición que en su momento yo planteé. Pero bueno, ya tenemos ahí, luego hablaremos de ese tema, ya tenemos a Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Alfredo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy contento de nuevo estar con ustedes. Buen día, presidente. Hola, ¿cómo tú estás, Oscar? Don Freddy. Habíamos proyectado, Alfredo, que usted sería el presidente de la Cámara. Y hoy es un honor tenerle como presidente de la Cámara. Claro, ese fue el primer lugar donde se dijo. Y ciertamente lo logramos. Qué bueno. Mire, don Alfredo, dos temas que comentábamos esta mañana en el programa. Lo de la modificación de la ley para permitir que un abogado pueda ser director ejecutivo del INAPA. Hay un cuestionamiento que hace su amigo y compañero de partido, Emanuel Esquia Guerrero, que eso que ustedes han hecho demuestra el nivel de independencia que tiene el Congreso de la República del Poder Ejecutivo. Quisiera su opinión sobre eso. Y luego que me dé su opinión, vamos a hablar sobre lo del Código Penal y el aborto. 3 comentarios quiero hacerte en relación a ese tema. Primero, que ese proyecto duró en el Congreso Nacional desde la primera sesión que fue sometido el tema hasta que fue aprobado el pasado viernes, lo que indica que no lo conocimos al vapor, sino que duramos 10 días con el proyecto en las manos, que fue a una comisión, que la comisión hizo varias reuniones y que este fue solo uno de los aspectos que se modificó, porque también hubo que hacer una serie de modificaciones a la ley para que pudiese adaptarse, y en la comisión se discutió bastante, a las nuevas reglas para poder organizar la participación de los acueductos en las alianzas público-privadas. Y entonces solo se fue al aspecto de cuando se cambió la parte del profesional con el profesional de la ingeniería. Y entonces es bueno que se sepa que hubo que tomar varias previsiones y que, tal y como lo sugirió Oscar, antes de esa discusión también discutimos otros aspectos que eran importantes y sensibles, en virtud de que la ley de agua
está un poco estancada en el Congreso y necesitábamos agilizar ese tema, que duramos 10 días con el tema en las manos. ¿Cuáles fueron los cambios? Se le puso cambio para poder reglamentar el uso de las aguas que muchas veces son utilizadas en vez de agua para el uso de los hogares. Aguas del INAPA eran utilizados para fincas y ese tipo de cosas, para lo que hay otro destino. Y entonces esos fueron los cambios más sustanciales que se le hubo de hacer a esta importante legislación. Entonces no fue al vapor, duramos más de 10 días. Segundo, hubo otros cambios importantes. Y tercero, esas modificaciones fueron para que los acueductos puedan participar en las alianzas público-privadas, tal y como lo informó el gobierno, la parte de comunicaciones del gobierno central. ¿Hay elementos ahí, Pacheco, para que alguien vaya a decir ahora que las aguas serán privatizadas? ¿Que los acueductos serán privatizados? Indudablemente que no, pero no hay elementos para eso, pero sí hubo una reglamentación y penalización del uso indebido de las aguas, que es lo que mucha gente ha estado procurando, porque tenemos conflictos de toda índole en muchos lugares del país. Y lo hizo una comisión que estudió el proyecto ponderadamente. Ahora, yo quiero decirte, y es la tercera, que en la Cámara de Diputados estamos trabajando. Por esa razón, nosotros hemos dicho que no solo estamos conociendo este proyecto, sino que ya la Cámara, en estos 15 días que hoy cumplimos al frente de la misma, ha conocido una gran cantidad de proyectos, ha evacuado otra gran cantidad, y dentro de esos, indudablemente que hay proyectos controversiales, por eso estaban paralizados. Bueno, hablando de proyectos paralizados, discúlpame Dani, tú has introducido el tema del Código Penal. Yo quisiera saber tu posición personal, la de Alfredo Pacheco, porque esto es un tema que sin duda traspasa las posiciones institucionales o partidarias. ¿Cuál es tu posición sobre las 3 causales en el Código Penal, ya sea dentro del Código Penal o fuera? ¿Tú estás de acuerdo con las 3 causales para suspender el embarazo? Mira, en primer término, yo quiero decirte que en el Congreso Nacional nosotros iniciamos una batida en relación a los proyectos que estaban estancados. Y te señalo que nosotros introdujimos en la Cámara para discusión, puesta en conocimiento de la misma y enviada a comisión, la ley de cambio climático, la ley de aguas, la ley mediante la cual se modifica la ley de deporte, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, que te voy a responder en breve esa pregunta, la ley que crea el programa del primer empleo, espérate, la ley de aduanas, el proyecto de ley orgánica sobre los derechos de participación social, la ley mediante el cual la ley orgánica de ordenamiento territorial, la ley que modifica el presupuesto nacional, que ya también fue aprobada, la ley que establece las condiciones para las 3 causales de las que te voy a hablar ahora, y el estado de emergencia. Es decir, nosotros en el Congreso hemos estado dando un ejemplo de celeridad, y dentro de esos trabajos que estamos desarrollando, obviamente que surgen temas controversiales. Nosotros, en lo personal, y respondo tu pregunta, entendemos que las 3 causales y el Código Penal deben discutirse separadamente. Por eso, ambos proyectos fueron enviados ya a diferentes comisiones y lo vamos a trabajar arduamente, así como los demás proyectos que yo te he señalado y otra gran cantidad de proyectos que van mañana para la orden del día, porque en breve, y te informo a ti y al país, se reúne de nuevo la comisión coordinadora para colocar en la orden del día de mañana, del martes, del miércoles y del jueves muchos proyectos de ley que continuaban durmiendo el sueño de los justos. Mañana concluiremos con el tema de las comisiones permanentes que van a ser dadas a conocer en tiempo récord.
muy pocas veces se ha hecho en 15 días la conformación de las comisiones, y yo le anuncio al país a través de este prestigioso programa que mañana quedarán conformadas la inmensa mayoría de esas comisiones, lo que indica que estamos a explicar tu posición personal, tu posición personal, no la tu posición deben ser personal discutidas aparte. Yo te respondí, deben ser discutidas aparte las tres causales y en el código, con el código penal, que debe ser discutido aparte también. Y en el código penal entonces se hace referencia al aborto, ¿sí o no? O se deja simplemente sin mencionarlo. Bueno, ya ese es un tema del trabajo de la comisión, ¿entiendes? Pero el tema de las tres causales debe ser discutido separado, porque es lo que permitiría que nosotros podamos tener código penal en un breve tiempo. Una ley Alfredo aparte Pacheco, para Alfredo las tres Pacheco, causales. vuelvo a la pregunta de hoy. Perdóneme, Alfredo Pacheco Osoria, de manera personal, cree que deben tomarse en consideración las tres causales para decidir la suspensión del embarazo. Lo que creo en lo personal, reitero, es que deben discutirse separadamente. No es eso. Y que el tema de las tres causales, un momentito, Dani, un momentito, calma, y que el tema de las tres causales debe ser abordado de manera separada, porque el Código Penal no puede continuar paralizado. Cuando yo salí de la Cámara de Diputados, hace 17 años que fui elegido, dejé el Código Penal aprobado, y entonces ya ahí tenía 10 años, y entonces ese código no puede estar paralizado, es lo que nosotros hemos entendido. Se la voy a cambiar la pregunta, se la voy a cambiar. No, pero déjesela igualita. No, se la voy a cambiar. Oiga lo que yo quiero saber. Yo quiero saber si usted es partidario de que el embarazo no se puede suspender bajo ningún estado de causa, aunque la madre esté en riesgo de perder la vida, o si usted considera que debe tomarse en consideración esos elementos para salvar la vida de la madre cuando haya una causa justificada que así lo... Dani, fíjate qué es lo que pasa, que yo ahora juego de árbitro en cierto modo, y por lo tanto, ¿por qué tengo yo que fijar posición anticipada? Lo que yo sí entiendo es que debe discutirse separadamente, y en esto he sido responsable y he cogido, como dicen por ahí, todas las críticas que un sector y otro pueda lanzar por este tema. Y entonces nosotros entendemos el tema del Código Penal debe ser discutido y abordado de manera que podamos tener en la República Dominicana la posibilidad de que estos códigos no continúen durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Presidente, la pregunta mía, ¿usted está de acuerdo que se haga una ley especial con las tres causales? No es que yo estoy de acuerdo, es que el Congreso pasado separó estas dos leyes. ¿Y qué pasó? Que separó la discusión. ¿Y qué nosotros hemos hecho? Que lo hemos sometido y que ya ambas leyes están en comisión. Alfredo, bien, vamos a pasar la página. En un ejemplo de eficiencia, que es lo que yo quiero resaltar. Vamos a pasar la página. Mire, vamos al Código Penal. Y le pregunto, y yo pienso que usted tiene alguna idea, como dice, a grosso modo, usted debe tener una opinión acabada sobre el código. ¿Cuáles aspectos entiende Alfredo Pacheco que son importantes incluir, revisar, modificar en el nuevo Código Penal de la República Dominicana? Digamos que a la luz de lo que ha estado ocurriendo con el tema del sicariato, con la delincuencia, hay alguna gente que pide aumento de la pena, entre otras tantas cosas. Yo quiero la opinión de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sobre por dónde debería enrumbarse un nuevo Código Penal, cuáles serían elementos importantes a la luz de los cambios que ha dado la sociedad hoy día. Mira, Dani, indudablemente que el país cometió un error con aprobar primero, acoger primero, un código procesal penal antes que el Código Penal. En otros casos, la parte sustantiva de las penalidades
debieron ser conocidas primero y entonces debió privilegiarse la aprobación del Código Penal. Y nosotros tenemos todos estos años de atraso y asimismo tiene de atraso la justicia penal en la República Dominicana, porque aun cuando tenemos un procesal penal que es relativamente moderno, pero que ya al día de hoy, después de casi 20 años de aprobado, también se ha quedado anticuado, indudablemente que un Código Penal de principios del siglo pasado se queda totalmente obsoleto, no solamente en la cantidad de las penas, sino también la forma como se cumplen los nuevos tipos penales, los nuevos delitos que han surgido durante la época moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Y este Código Penal trata abiertamente todos esos aspectos. El nuevo Código Penal vendría a imponer sanciones severas incluso sobre los delitos de corrupción, sobre los nuevos medios modernos de delitos que surgen con los nuevos medios modernos de pago que lamentablemente el código que estamos en uso no lo tiene. Y entonces por eso nosotros entendemos que todo ese contenido que está dentro del nuevo código, el país debe abocarse a discutirlo. Porque, por ejemplo, para abordar temas tan importantes como lo son la delincuencia, la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, nosotros necesitamos de una ley, que en este caso sustantiva, que ayude a que las penalidades puedan cumplirse con la modernidad que requieren las circunstancias. Se nos acaba el tiempo. Brevemente, Alfredo Pacheco, en su condición de dirigente del PRM, ¿cómo hacer o cómo orientar o cómo lograr que los dirigentes, miembros del PRM, tengan un poco de paciencia? Están un poco desesperados porque no han sido nombrados todavía. ¿Cómo manejar esto? Bueno, yo he hecho un llamado y quiero hacerlo también por esta vía a los ministros y a los directores generales para que entiendan que ya es momento de que muchos compañeros nuestros ingresen a diferentes entidades públicas. Desde luego, respetando las nuevas leyes que hoy hay y sabiendo que hay siempre un personal de libre remoción en el que pueden entrar nuestros compañeros, es decir, personal de confianza, etcétera, etcétera. Hay otro proceso que es un poco más lento, pero indudablemente que tenemos muchos compañeros que coordinaron campañas, que dirigieron, que estuvieron jugando un papel protagónico para que hoy nosotros estemos en el gobierno, hoy nosotros tengamos participación importante en los diferentes poderes del Estado y que esos funcionarios y todo el gobierno debe darle y abrirle participación. Desde luego que como tenemos un Estado moderno, también todos debemos saber y conocer que es importante agotar los tiempos. Gracias por acompañarnos, Alfredo Pacheco. A ustedes. Por estar con nosotros hasta esta hora. Mañana estamos de vuelta, Dios mediante.